esa es una de las preguntas que surgen y si quieren pasamos, Facu, a Sí. hablar un poquito de Chile. Sí, tal cual. Por ejemplo, yo acá me hice un machete respecto de algunas de las propuestas de campaña de José Antonio Kast que se inscriben en esta lógica que estamos hablando de propuestas controvertidas, Y arrasó casi De- encima, ¿no? sí, ¿Vieron de- el video de Asunción? ¿Del discurso de Asunción? No. Bueno, Hablar y después- te digo algunas de las propuestas. Recordemos que Kast es una persona que, o mejor dicho, un político que ha reivindicado el gobierno de Pinochet. Desde ahí es de donde surge. Algunas de las cosas que él propuso en campaña fue, bueno, por un lado el endurecer las políticas de seguridad, respaldo a las policías, a los militares, la ampliación del uso de la fuerza. Todos elementos comunes que después vamos a ir viendo en los distintos países de los que hablamos. Hablamos de Trump, hablamos de Bolsonaro, hablamos de, bueno, no sé, de Orbán en Europa. Otra de las cosas fue, y de nuevo lo mismo, la lógica binaria de una política migratoria súper restrictiva. Ahí hay un conflicto muy fuerte con eso. Fue uno de los ordenadores de la campaña, las inmigraciones numerosas, gigantes de venezolanos. Hablamos de millones de venezolanos girando hacia Chile. Otro de los temas de la agenda conservadora de Kast fueron su abierta oposición al aborto, cuestionamientos a políticas de género y diversidad, revisión de programas de educación sexual. O sea, parece que estamos hablando de todos temas que son propios del gobierno de Milei. Sí, sí. Otro tema más, la reducción del rol del Estado, recortes, ya se prevén recortes en gasto público. Aparte son discusiones como que pareciéramos estar volviendo a una... Estamos discutiendo cosas que ya... me parece que pensamos que ya habíamos saldado y volvemos a... Bueno, abrirlas. no, y de hecho otros cuestionamientos que hizo Kast en campaña estaban relacionados con la legitimidad de los organismos y los consensos internacionales, puntualmente en materia de derechos humanos. Claro, pero Milei también Trump. apuntó a lo mismo. Milei Sí, también sí. apuntó, de hecho, él votó Salió algunas cosas. de la Organización Mundial de la Salud, salimos. Sí. Bueno, es el discurso trumpista de alineamiento internacional con Estados Unidos. Igual Chile siempre estuvo un poco más alineado que Argentina, hasta en gobiernos un poco más progresistas. Pero es increíble cómo la tendencia latinoamericana se va acentuando elección a elección y parecería que los discursos, si querés, progresistas o los que venían ganando, van perdiendo votos, pero al contrastar su gobierno con la realidad. O sea, no mejoró los índices de pobreza. Esto en términos de percepción de la población, no digo que haya sido un mal gobierno. ¿Eso estás hablando de qué? ¿De Chile estás hablando? De Chile. Bueno, ahí hay una... Yo creo que hay un saldo mixto y un saldo que no se puede, que esto lo hablamos en su momento cuando hablamos... Cuando abordamos el tema. Antes del balotaje, cuando abordamos el tema del balotaje, hay un resultado mixto de la gestión de Boric. Sí, es como que es como si no se puede traspolar a la... claro, a si la experien- conclusión fuese la gente votó porque tuvo una mala gestión económica, nosotros vimos, por lo menos, de los indicadores más importantes en materia macroeconómica de ese país, que no es como en Argentina que sí viene con indicadores económicos malos y que pueden explicar. Bueno, por ejemplo, repasamos algunos de los temas centrales y para hacerlo sencillo, el crecimiento fue de un 2% anual, inflación a la baja, sí hubo un aumento de la deuda pública, que eso a niveles históricos, al menos de forma reciente, pese a que tuvo una herencia alta de parte del gobierno de Piñera. Después en política exterior tampoco fue una política que uno pueda decir anticapitalista, sino más bien todo lo contrario, fue bastante pragmática en la relación que mantuvo tanto con China como con Estados Unidos, profundizando inversiones en materia de litio, en materia de energía verde,
también tuvo, y esto me resultó interesante, por eso traspolando, yo veo que hay muchas diferencias. Logró, en términos de materia social, una reforma laboral de semana de 40 horas. Esto lo hizo a través de acuerdos con la oposición, pero además con el sector empresariado. O sea, mientras que nosotros acá estamos hablando de flexibilización laboral. Y de subir la edad de trabajo a los 70. Mientras nosotros hablamos de flexibilización laboral, jubilatoria, claro. En Chile se llevó a cabo esta reforma, además de otras reformas de índole previsional y demás. Acá sería un gobierno súper exitoso. No sé, ¿por qué? Por eso te digo, y ahí retomamos lo que estábamos hablando antes, sin perjuicio de que lo que parece explicar, de nuevo, lo que parece explicar la derrota de Boric tiene mucho más que ver con una serie que son déficits del gobierno, pero que son eficazmente capturados por los discursos de derecha y conservadores que están relacionados principalmente con la política de inmigración, claro. Que es, en definitiva, un elemento exógeno al gobierno de Boric. Es algo mundialmente transversal. La cuestión inmigratoria es un tema de polémica en un montón de países, y principalmente en los países con estabilidad económica. Es un problema internacional que se da también en el caso particular de Chile y que lo abordó. No es que hubo una inacción por parte del gobierno chileno, sino más bien todo lo contrario. Había una gran irregularidad en los ingresos en la inmigración proveniente de Venezuela y ese tema se abordó. Otro de los temas que suscitaron mucha controversia, que ordenaron y que fueron parte de la campaña, centrales en la campaña de Chile, fue la inseguridad. La tasa de homicidios subió, pero en el último semestre de 2025 se estabilizó. La violencia por la narcocriminalidad también subió, y ahí lo que hubo muy fuerte es lo que aumentó muchísimo fue la percepción de la sociedad respecto de la violencia. Los estudios en esa materia indicaban que el porcentaje de la población que creía o que sentía miedo por inseguridad rondaba en torno al 60 y pico y al 80 y pico, o sea, muy alto. Claro. Sin perjuicio de que, perdón que te cierro con esto, de nuevo, sin perjuicio de que el gobierno atendió a eso. De hecho, y esto también me resultó llamativo para la estructura de nuestro país, en enero o febrero de este año, Chile creó el Ministerio de Seguridad, porque eso era un órgano que estaba dentro del Ministerio del Interior. Claro. Entonces, en función de la realidad y de la demanda social, se creó este ministerio. Como decía antes, la tasa de homicidios se estabilizó en el semestre anterior o en el trimestre anterior. Es decir, hubo una actuación, sin embargo, no alcanzó. Te hago una consulta, capaz que esa tasa de homicidios me dijiste que estaba vinculada exclusivamente al narcotráfico, o también tenía que ver con una cuestión de robos, porque eso también, si no, iría en mano a una cuestión social endeble también. Los analistas y también la sociedad chilena hablan de que hay un impacto muy fuerte a partir de la inmigración. Estamos hablando de una inmigración altísima para lo que es la población de Chile. O sea, es un flujo migratorio sin precedentes. Que no tenía acostumbrado, que no estaba acostumbrado a la No. 10 millones, no son muchos. O sea, estamos hablando de millón. Sí. ¿Un millón de qué? Sí, de venezolanos. Específicamente, bueno, venezolanos, Venezuela es uno de los países con más migración. Exilio, en realidad. Sí. Claro, bueno, pero ahí te das cuenta cómo tengo dos reflexiones con respecto a esto. Lo primero es cómo al final la política global es la política local, ¿no? O sea, la política que vos tengas, si no tienes una política regional que sea saludable, en términos de decir, si hay un país de la región, repercutir, te va a repercutir en lo doméstico, ¿no? Como le dicen los americanos. Y el otro pensamiento que me surge de este tema, que me parece muy interesante, porque al final tiene que ver, conecta todo, conecta un poco la idea de la visión del otro, de ese otro que generalmente es un inmigrante o generalmente
Sí, o es un inmigrante o es una persona que profesa otra religión y es un extremista. Exacto. La famosa otredad. O es un vago planero, cucardo. Siempre esa construcción binaria y de negación de la otredad y de... Bueno, ahí el otro día leí un informe muy bueno que salió en La Nación, salió en Fundar. Salió un informe en Fundar y otro en La Nación. 2 informes distintos, pero que los dos hablan acerca de lo mismo. Que tiene que ver con cómo se comportó la estructura del Estado en estos 2 primeros años de Milei. Uno iba a la cantidad de reformas que se hicieron, si las reformas tenían un impacto alto, medio, bajo. Y el otro, que es el que me interesa acá, es si dentro del Estado las áreas que se habían achicado, con qué tenían que ver. Y las áreas del Estado, como a sorpresa de nadie, se achicaron todas, porque se echaron muchos empleos públicos y se eliminaron muchos puestos políticos, en casi todas las áreas del Estado, menos en algunas que crecieron. Adivinen qué áreas crecieron. Desarrollo humano. ¿Cómo se llama? No, de lo que venimos hablando. Las de seguridad. Las áreas de seguridad crecieron. Entonces el Estado se achicó en muchas áreas o competencias o materia, como género, como desarrollo social. Como desarrollo social, lo que creció muchísimo fueron la plata. La plata que se dio para bajar y contener, que generalmente los gobiernos neoliberales tienden a tener políticas focalizadas, porque cuando están haciendo un ajuste necesitan sostener. Durante el macrismo pasaba lo mismo. Y está en el manual. Ahora, fuera del resto de las áreas, la área productiva que se achica, las áreas de comercio exterior que se achican todas las áreas, menos las áreas de seguridad, que tienden a crecer, porque justamente el Estado es como que se vuelve más tradicionalista, digamos, ¿no? Entonces tiende más a fortalecer políticas para combatir la delincuencia en vez de atacar la raíz del problema. La raíz del problema, que básicamente tiene que ver con que un modelo económico que no es sustentable termina expulsando a la población y bueno, ya lo hemos visto. Retomando el caso de Chile, que era el tema que estábamos abordando, otro de los elementos que pesó y que de alguna manera fue horadando la confianza pública y la confianza social en el gobierno, y que de nuevo es un tópico que suelen los gobiernos de derecha y los sectores relacionados al poder suelen capturarlo y usarlo de manera efectiva, fue los escándalos de corrupción. Tuvieron algunos escándalos de corrupción, como también algunos problemas en materia de gestión y burocracia. Escándalos de corrupción ligados a fondos públicos destinados a fundaciones. La presencia de las fundaciones en Chile es muy fuerte y es muy distinta a la que nosotros conocemos en Argentina. La lógica de los empresarios en Chile, esto lo pude conocer gracias a comentarios y a charlas con un amigo chileno que ha participado nos dio nuestro programa, un testimonio muy valioso, en donde él me ha explicado que los empresarios, de manera que a mí me parece no se aplica a la realidad nuestra, tienen una impronta en la que tienen mucho interés en participar en fundaciones y en fomentar y dar aportes a ese tipo de activismo social, y que eso además les genera un estatus. Entonces, claro, un estatus social. No solamente lo hacen con la lógica local, que tiene muchas veces que ver con, bueno, yo apoyo esto para después obtener impuestos, bajan impuestos, exenciones impositivas y por el estilo, ¿no? Claro, ese estatus social. Qué raro. Es rarísimo. Sí. Es totalmente distinto. Bueno, esta persona tiene una fundación y trabaja en eso. No es raro, es distinto. Es distinto. Es muy católico. Y conoce el tema. Bueno, entonces, en esa sociedad, casos de corrupción ligados a las fundaciones, hubo uno conocido como el caso Convenios, que involucra a gobiernos regionales y organizaciones cercanas al oficialismo. Hicieron mella en la confianza, claro, en la sociedad.
No solo eso, sino que también, y de nuevo, esto es capturado por Sí. la derecha conservadora, que es muy hábil para tratar los temas de corrupción Sí. cuando le pasan a los demás, ¿no? Ah, Porque sí, después eso por supuesto. Porque después cuando pasan no pasa nada. Sí. Para mí, Libra- todo gobierno Libra, ¿no? oficialista es. No, pero bueno, yo ahí tengo que decir esto, que si vos sos de derecha, en algún punto es una ideología, es un comentario totalmente ideológico, así que no es analítico. Pero si yo considero que si vos sos de derecha y representás los intereses de una minoría que generalmente se queda con una parte importante del capital, etcétera, y robás, no tiene nada de asombroso, en algún punto la justicia tiene que actuar, etcétera. Ahora, si vos decís gobernar para los que menos tienen Sí, y sí, choreás, eso es imperdonable. Eso es imperdonable. O sea, y- desde mi y punto de cuesta vista, ¿no? mucho. Y bueno, Claro. nos ha pasado reiteradas el veces costo acá. es, Sí, mucho es más. grande Bueno. para los movimientos populares, ¿no? Sí, Otro- pero lo haces, ¿cómo haces? ¿Cómo sos un representante del pueblo y choreás? Decidite, hermano. Y sí. Otro costo que O choreás o sos representante del pueblo, no se pueden las dos cosas. No se puede. Otro costo que tuvo que pagar el gobierno de Boric está relacionada con problemas de gestión y burocracia. Ah, al final es un desastre el gobierno. No, estamos tratando de ser. De explicar, de estamos encontrar- tratando de explicarle. Al la- toque. estamos explicarle encontrarle El la tercer agujero. error Fueron ya 10 lo. minutos de Que cosas veamos- buenas. No, Sí, pero sí, porque simplificamos con la idea de que le está entregando un gobierno, una gestión con una macro ordenada y estable. Sí, sí. Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasó? Y ahí empezás a rascar Se explica y el ves, error. por ejemplo, este tipo de cosas. Si bien hubo avances en términos de... Esto fue también parte del testimonio que nos dio Javier Tello de Chile, Sí, sí. de la fundación de la ONG IFTG. Hubo avances en materia de seguridad, en materias de políticas sociales, pero hubo bastantes demoras administrativas, fallos en los organismos, dificultades para poder ejecutar Claro. esas... El Estado, bueno, dicen, hay una nota de La Nación que titula, bueno, que Boric se quedó entre la ambición de querer llevar adelante un plan progresista, pero bueno, el Estado... Bueno, y por último, algo que fue bastante también polémico y controversial fueron los indultos presidenciales que otorgó Boric en diciembre de 2022 a algunas personas que fueron condenadas o procesadas por hechos cometidos durante el estallido de 2019, no sé si recuerdan. Eso generó en su momento una fuerte polémica e incluso algunos integrantes del gobierno terminaron alejándose por ese hecho. Hizo todo mal, Boric. No. Ah, viste que tenía No, razón. no, ahí hay luces y sombras, ¿no? Luces y sombras. Luces y sombras de un cualquier gobierno. ¿no? Pero lo que tiene que hacer un gobierno quizás es tratar de que esas sombras no sean tan más grandes. Tantas sombras, ¿no? Tanta sombra, claro. O quizás es una sombra, es una sombrita, pero una Hay- sola te puede... Sí, hay que entender el contexto también, en un contexto donde hay un viraje. Sí. Sí, sí. Hace no mucho vi un video de unos youtubers venezolanos viviendo en Chile que tienen un puesto de arepas en la calle. Y era gracioso porque los tipos siempre hacen en vivos, muestran, viste, hablan con la gente, qué sé yo. Y sufrieron un ataque de una pareja chilena, de gente grande, más de 40 años, 50, con insultos totalmente racistas. A ver, hay que ver cuál es la sensación en la calle y qué culpabilidad, entre comillas, le otorgan al gobierno de Boric de la migración venezolana o de la inseguridad o de los escándalos de corrupción. Todo eso va sumando, digo. Nosotros tenemos el albercismo a flor de piel, boludo, la foto de... Esa es una de tus tesis, es esa. Es como que el daño que hizo Alberto es irreparable. No, que explica mucho. Explica mucho de la derrota, ¿sí? Sí, sí. Es así. No es el caso de Boric, por lo que cuenta Lucho, salvo por los últimos 3 comentarios que Sí, Nada, indultó. Un estado beneficiente y Y fue casos- corrupto. Y casos de corrupción. Sí. Bueno, no fueron casos de corrupción estructurales. El estallido de 2019 también tiene una fuerte responsabilidad en lo que fue el gobierno de Piñera en Sí, sí. torno a la gestión del conflicto. Sí, No puede pretender el gobierno de Piñera
desentenderse de que el conflicto termina llegando a ese punto tan y ahí álgido volvemos. por su falta de No, gestión. Ahí volvemos, ¿no? ahí volvemos. batalla campal. Algo para retomar en algún momento que está bueno. Ahí podemos ver también a la lectura de Carl Schmitt, que él habla mucho acerca de quién es la autoridad en el estado de excepción. Entonces, ¿quién es el soberano al final? ¿Es el pueblo o el que vos elegiste como votante? Acá en el 2001, cuando De la Rúa decreta el estado de sitio. el estado de sitio, él quiere restituir el orden, pero el orden ya había vuelto al soberano y el soberano salió a la calle. Entonces, acá pasa un poco lo mismo. Es como la prerrogativa que nunca entrega el ciudadano cuando pacta para la democracia. Vos entregas tus derechos. Lo único que no puedes hacer es entregar la libertad de decir yo salgo a pelear por lo que yo creo, ¿no? Esos son... Exacto. Y dos cosas para cerrar. Uno, lo dijimos antes, que el caso chileno se inscribe en un fenómeno, como decía Rodri, más amplio a nivel mundial y a nivel regional. Si repasamos en Argentina, Milei. En Bolivia hace poquito ganó Rodrigo Paz Pereira, representante de la derecha, que ya anunció un viraje de corte liberal. En Ecuador, Noboa, este joven presidente, no acuerdo ahora qué edad, pero es bastante joven, no sé si uno de Ecuador, seguro el presidente más joven, pero rondando los 30 y pico de años. Pues súper joven, boludo. Bueno, Boric también muy joven. Sí, Boric. En Honduras también, Xiomara Castro creo que era la presidenta de izquierda que cayó ante liderazgos conservadores. Y quién aparece como la excepción democrática, digo yo, en la región. Los amigos. Nuestros amigos de la nuestras banda exprovincias. oriental. Vamos. Uruguay es Vamos arriba a la celeste. actualmente Sí. la excepción a este contexto regional de viraje hacia la derecha Para Brasil también. con un gobierno. Brasil también, perdón, mirá. ¿Cómo me olvidé? Sí. No, ¿sabes por qué me olvidé? Porque en mi análisis yo estaba pensando mucho en Bolsonaro. No, igual En Bolsonaro, tenés volvió razón. después de Sí. que la derecha la Tenés chocó razón, toda tenés razón. Sí. y terminó preso. Bueno, ojo con Kass, entonces, a ver cómo termina. Y ojo con Milei. Bueno, Como a termina. eso Ojo iba. con En Milei el también. discurso de Victoria, Kass trató de dar un discurso conciliador a lo que sus Moderó las seguidores expectativas. moderó. Que es algo que suele pasar también con estos. Lo hizo antes de tiempo, ¿no? Pero ponele. Milei, China era comunista, se tuvo que retractar. Trump, lo mismo. Digo, van con la idea de. Sí, al principio van con los tapones de punta y después. Y después ven y dicen. La diferencia ahí, ya que estamos apuntando a diferencias y similitudes en torno a, por lo menos lo que nosotros más conocemos que es Argentina, es el nivel de institucionalidad que maneja Chile, que es muy distinto al de Argentina. Sí. Entonces, eso también era un elemento que sectores progresistas de Chile y analistas internacionales alertaban. Decían, ojo con que es un país altamente institucionalizado y los peligros que pueden llegar a generar este tipo de discursos tan extremistas. Sí, Pero, que es ¿no? algo de las cosas que se discute sobre Argentina. Pero yo una pregunta. Boris, ¿no fue un discurso extremista en algún punto? Boric, de nuevo, Fue como un progresismo. crisis de 2019, un contexto totalmente distinto, los sectores conservadores altamente castigados. Hubo muchos casos donde, audios que exponían el pensamiento de los que sectores. Vivían en una realidad completamente disociada. Totalmente disociada. Nace de ahí este proyecto y este fenómeno que culmina con la presidencia de Boric. Sin embargo, y acá de nuevo la institucionalidad, él llama a plebiscito para querer reformar la Constitución y pierde. y la sociedad le dice que no. La sociedad le dice que no, y ahí el respeto por la institucionalidad porque no se insistió Claro, se aceptó. y se reconoció, se aceptó no como los cucas que vos bancás, la voluntad popular que quisieron y- no, poner pero- a Cristina Eterna. Pero ¿no? me parece que. No, igual me parece que
Argentina no es un país con No, la Argentina institucionalmente tiene- fuerte. No. Es muy Sí. endeble institucionalmente. No sé si muy endeble, pero no tiene No, una no es que institucionalidad cada 2 años reforman la constitución, pero Es no hay endeble. mucho respeto. Es endeble. Sí, sí. No hay mucho No, respeto mismo por las instituciones. El gobernador de la provincia más importante o más populosa no habla con el presidente de la nación, boludo. Eso Que debería de pasar.